Dios les bendiga. El día de hoy vamos a comenzar con este tema pues bueno, si cometiste adulterio, pero si tú estás buscando la restauración matrimonial, no importa si el adulterio se cometió, bueno, la infidelidad se cometió desde el noviazgo, durante el matrimonio, ya estando en el proceso, no importa si cometiste esta falta, este tema es para ti. Y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por la enseñanza que tú nos quieres dar. Hoy te suplicamos, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas. Abre nuestros ojos y háblanos a través de tu palabra. Sobre todo hoy te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Hoy queremos escucharte, Padre Celestial. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con este tema, ya que pudo haber sido una infidelidad desde el noviazgo que cometiste por parte tuya, adulterio en el matrimonio, adulterio una vez que te enteraste que tu esposo te engañaba o ya estando en el proceso. Inclusive, este tema es para ti si tu esposo no confía en ti porque él tiene alguna sospecha y aunque tú creas que no has cometido adulterio, pero si tu esposo no confía en ti, este tema es para ti. Y en este tema vamos a ver, bueno, necesitamos entender algo muy importante, que este tema, esta enseñanza no es para que tú tomes la enseñanza y lo uses o lo pienses contra tu esposo que hoy comete adulterio. No, este tema es únicamente mirando tu condición espiritual de adulterio, ¿ok? Y lo primero que debemos de saber es qué es adulterio. A mí me gusta mucho comenzar definiendo las cosas para que podamos saber de qué estamos hablando. Entonces, cuando nosotros definimos algo, podemos analizar y luego podemos analizar el concepto y poder ir a la escritura para saber qué dice la escritura acerca de eso. Entonces vamos a ver qué es adulterio. Adulterio es definido como una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no es su cónyuge. Es considerado como la mayor deslealtad y la máxima traición que puedes llegar a cometer o que llega a cometer una persona hacia otra, por ser la persona más íntima a la que se está traicionando. Entonces es alta traición. Vamos a ir a la escritura a ver qué es lo que dice la palabra acerca de una persona adúltera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y podemos encontrar en Proverbios 6, del 32 al 35, y la escritura dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca más será borrada. Es decir, que la persona que comete adulterio carga con bastante culpa, vergüenza y dolor. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de este tema en el Antiguo Testamento. Y para Dios, nos deja ver que es algo repugnante. Y entonces Dios le establece en su ley algunas pautas específicas sobre el adulterio. Dios le especifica al pueblo de Israel cuál era su postura ante el adulterio. Y vamos a la escritura en Levítico 20:10. Vamos a ver Levítico 20:10. Y dice la escritura, se las voy a leer yo. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltera y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y la escritura nos habla muy claro que el castigo para el pecado del adulterio era la muerte. Y
vamos a ver qué dice Levítico 18:20. La escritura nos marca en Levítico 18:20. Dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Nos menciona que si alguien hace alguna de estas cosas detestables, todos los que hagan o cometan adulterio serán eliminados de entre su pueblo. Y esa era la paga que se menciona en el Antiguo Testamento para los adúlteros, que debían ser eliminados. Pero aún hay más. Vamos a seguir escudriñando la Sagrada Escritura, ya que no solo habla de las situaciones para los que cometieron adulterio, sino que la Biblia especifica no para los que ya consumían el acto, sino para los que causaban celos a sus esposos, ya que un esposo celoso podría ser tranquilizado y de alguna manera se le impartía justicia por el simple hecho de tener celos. Yo quisiera que alguien, por favor, que tenga la Biblia, la Nueva Versión Internacional, y nos pueda leer la escritura en número 5 del 11 al 31. Quien prenda su micrófono, por favor, y tenga la escritura en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer bastante escritura, es un poquito larga y me gustaría que la leyéramos en la Nueva Versión Internacional. Por favor, ¿alguien dice yo? ¿No? ¿O alguna otra versión? ¿Alguien prenda su micrófono? ¿No la tienen en esa versión? Para 11:24. Sí, es Números 5, 11 al 31. Sí, te escuchamos. ¿Alguien? ¿Alguien sí la tiene? ¿No? Y el Entonces, Señor, ok, sí, te escuchamos. ok. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando la mujer de alguno errare e hiciera traición contra él, que alguno se hubiera echado con ella por ayuntamiento de simiente y su marido no lo hubiese visto por haberse ella contaminado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido cogida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celo y tuviere, ¿está bien? Sí, ¿Sí? Y sí, tuviere, continúa. ok, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre el espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima, la décima de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado. Y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante del Señor. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno hubiere dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, limpia seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has apartado de tu marido y te has contaminado, y alguno hubiere puesto en ti su simiente fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer,
con juramento de maldición y dirá a la mujer: el Señor te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor a tu muslo que caiga y a tu vientre que se te hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan henchir tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos y lo mecerá delante del Señor y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella y hará perfume de ellos sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Les dará pues a beber las aguas, y será que si fuera inmunda y hubiere hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la tal mujer será por maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer errare estando en poder de su marido y se contaminare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celo y tuviere celos de su mujer. La presentará entonces delante del Señor, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Con Bueno, gusto. acabamos de leer esta parte de la escritura, no sé si ya la conocían, pero es el título de esta parte es la ley sobre los celos, pero habla de que sobre los esposos venía un espíritu de celos que les alertaba que su esposa estaba en adulterio. Si ellos sentían celos, escuchamos la palabra, qué fuerte, la presentaban, le daban a beber las aguas amargas, y si su vientre se hinchaba, era porque sí había cometido adulterio. Si no se hinchaba, quedaba libre. Esta parte de la escritura nos muestra cómo la infidelidad, el adulterio, salía a la luz y había una consecuencia sobre el propio cuerpo de la mujer. Y esa era la paga para una mujer adúltera. Las aguas amargas, que son la amargura, y que el cuerpo se hinchara y hubiera, obviamente eso es una enfermedad, y además viniera sobre ella infertilidad, es decir, sequedad. Y en Job 24:15 dice la escritura: los ojos del adúltero esperan al anochecer. Él dice: nadie me verá, y se tapa la cara. Esto es lo que hace el adúltero. Cuando una persona comete adulterio, se tapa la cara y cree que eso quedará oculto, pero no es así. Ya vimos que nada queda oculto. Todo pecado sale a la luz. A veces se comete el acto de adulterio pensando en que ya pasó, que nadie me verá y que eso no va a traer consecuencias sobre mi vida y sobre los demás. Además, debemos entender que el adulterio, pues, es algo que acaba con nuestra propia vida. El adulterio fue algo que acabó con nuestra familia, acabó con el matrimonio y además acabó con la esperanza de otros matrimonios, ya que cuando un matrimonio es destruido, se acaba la esperanza de las demás personas que creen en el matrimonio. Pero no solo eso, también muere la vida espiritual. En la parte de la escritura que acabamos de ver, que acabamos de leer, vimos que había una infertilidad, es decir, no había más vida. Y también eso le pasa a las personas adúlteras, acaba la vida espiritual y obviamente se camina hacia la muerte eterna. Vamos a la escritura en Proverbios 5, del 1 al 14. Proverbios 5, del 1 al 14. Y aquí habla sobre el adulterio. El título dice: amonestaciones contra la impureza. ¿Y alguien gusta leer esta parte de la escritura, por favor? Proverbios 5, del 1 al 14, por favor. Vamos a leer toda la escritura, del 1 al 14.
Hijo mío, Proverbios 5. está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Así es. Entonces, nosotros podemos ver que cuando nosotras, porque aquí en Está apagado tu micrófono, Denise. Gracias. Entonces, con esta palabra, nosotros podemos ver que el adulterio que nosotros cometimos como mujer o las mujeres que cometieron adulterio, iban así, igual. Aquí la palabra de Dios se refiere, básicamente le habla a al hombre, ¿no? De que se aleje del adulterio, que se aleje de la mujer extraña. Sin embargo, nosotros podemos ver que esas palabras también son para nosotros, no para la mujer que comete adulterio, ya que dice la escritura, aléjate, aléjate de lo que no es tuyo. Y dice que guardes el consejo, que al final el adulterio, porque aquí le habla de que al hombre, ¿no? Sobre la mujer con la que comete adulterio, pero también nos habla a nosotros, a las mujeres que pensamos que al cometer adulterio vamos a encontrar una nueva vida, una mejor vida, que vamos a encontrar un final feliz, pero habla de que no, y al final dice que tú te alejes antes de que tu cuerpo sea consumido y digas, ¿por qué aborrecí el consejo? Y yo creo que a muchas de las que llegamos aquí, eso fue lo que dijimos, ¿por qué no hice caso de no cometer adulterio? Entonces, habla de una ruina total de la persona que comete adulterio. Y entonces hay un día en el que los ojos son abiertos. Cuando una persona es adúltera, los ojos son abiertos porque se llega a un estado donde llegamos a la ruina total y además, pues nos vemos caemos en vergüenza, en soledad, en el vacío que dejan las demás personas, la amargura. Y pues obviamente empezamos a enfrentar el rechazo del esposo. Inclusive, cuando el adúltero reacciona y busca ayuda, que fue como nuestro caso, un día quizás tú cometiste adulterio, pero un día fuiste, a lo mejor te cacharon o a lo mejor vino en ti ese redarguir. Entonces, ahí fue muchas veces que fueron abiertos nuestros ojos. Sin embargo, cuando ya la persona adúltera reacciona, inclusive logra sufrir el rechazo, inclusive de personas de la misma familia, de la iglesia, porque obviamente esto es algo pues mal visto. La palabra de Dios dice que el adúltero lleva en sí una afrenta, eso quiere decir que lleva vergüenza en su caminar. Inclusive, por ejemplo, yo te puedo compartir que cuando mis ojos son abiertos, cuando vuelves en sí, muchas personas te dicen, ya, aléjate, tú fuiste la que cometió ese mal y no tienes derechos, tiene tu pareja derecho a separarse de ti. Y entonces viene una carga, que viene una culpa, un peso, además viene el redarguir del espíritu y una carga sobre los hombros, ¿no? Dice la escritura que viene sobre nosotros la carga del peso y del pecado. Y bueno, inclusive en las iglesias, cuando una persona comete adulterio, justifican
que la otra persona tiene derecho a separarse de ti y hacer tu vida. Y lo justifican de alguna manera que no es así. Se justifican con Mateo 19:7 y la escritura dice así en Mateo 19:7. Te lo voy a leer yo. Dice la escritura. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y entonces, con esta escritura, la transgiversan para darle la razón a la persona que fue dañada. Y justifican a la persona, ¿no? Para que se dé carta de divorcio, ¿no? No sé, yo espero que no haya sido tu caso, que si en el caso de que hayas cometido adulterio y esto fue lo que tu esposo haya dicho, ¿no? Pues sí, tenemos derecho a retirarnos. Y aquí parece, entonces se llega a la ruina total, donde la esperanza a la mujer adúltera se le acaba. Y entonces también nos dicen que a los adúlteros no se les permite volver a casarse, aunque el texto es muy claro, ya lo veremos después. La palabra se transgiversa a como lo queremos escuchar y a como lo queremos entender. Y hay un punto en donde si el esposo afectado se enteró del adulterio, pues empiezan las pedradas. Anteriormente, nosotros sabemos que a las mujeres adúlteras se les llevaba a un muro para que ahí fueran apedreadas. Y actualmente ya no ocurre eso, por lo menos no en los países de Hispanoamérica, no hay eso, ¿verdad? Pero sí en otro continente todavía se usa eso. Pero desafortunadamente a las mujeres que cometen adulterio, ya las piedras ya no son físicas, pero sí hay piedras espirituales que son como las palabras dolorosas. Y a veces creo que pueden ser más dolorosas las palabras que las propias piedras, ya que con estas palabras, sobre todo si es de tu esposo, si tu esposo ahora te echa en cara que cometiste adulterio, empiezan esas piedras a acabar con tu esperanza, con tu integridad y obviamente con con la esperanza que tú pudieras tener de volver a tener un matrimonio. Y inclusive hay algunas iglesias que destierran a las personas adúlteras y pues con ello puede suceder la muerte espiritual. Pero bueno, si fue tu caso, vamos a ver ahora cómo es que llegaste a Jesús. ¿Qué quiere Dios en toda esta situación? Y vamos a ver, primeramente, que Jesús hizo una obra redentora para nuestras vidas y nos lo deja ver en la Escritura y nos lo deja ver muy puntual en el tema de la mujer adúltera. Cuando le presentaron a Jesús una mujer que había cometido adulterio. Y con estas palabras, con esta parte de la Escritura, nos tiene que volver toda esperanza, porque ahí Jesús nos deja ver su obra redentora, pero ¿qué sigue? ¿Cómo sigue la vida después de que una mujer comete adulterio? Y vamos a la Escritura en Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Y pues obviamente ya acabamos de ver la parte difícil, ¿no? La exposición del adulterio, lo difícil del adulterio. Yo creo que no hay ni palabras para poder describir la gravedad de la situación, lo que el adulterio hace, el impacto tan grande como yo lo pongo, ¿no? Como una bomba atómica. Es un daño potencial en nuestras vidas, ¿no? Eso es como una bomba atómica para todos, ¿no? Para quien recibe esa falta como para la que lo cometió. Pero vamos a ver cómo es la obra redentora que Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Y vamos a la Escritura en Juan 8, del 1 al 11.
Y vamos a verlo resumido en la primera parte, ya que vimos que los fariseos querían tentar a Jesús presentándole una mujer adúltera y ellos le preguntaban y lo tentaban. Y mira, vamos a leer desde el versículo 6. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, bueno, este contexto sabemos que una vez que ven a la mujer adúltera y la traen ante Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y con estas tres palabras, Jesús nos da todo un panorama para que quienes tuvieron alguna situación de esta magnitud puedan seguir adelante. Jesús concluye con estas breves palabras. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jesús concluye con 9 palabras donde nos deja ver la obra redentora que Él hizo en nuestras vidas. Porque si bien la paga del pecado es muerte física y espiritual, Dios viene a traer la gracia en abundancia. En el Antiguo Testamento vimos que la muerte era, en el primer versículo que vimos en Levítico, decía que los adúlteros debían morir en ese preciso momento sin pasar por juicio ni nada. Dice una palabra, ¿no? Indefactiblemente tenían que morir. En la otra parte de la escritura vimos que les daban algo amargo y la mujer tenía que vivir con esa consecuencia de las aguas amargas que le hacían beber. Entonces, ya vimos que las mujeres adúlteras eran apedreadas y que ese era el castigo. Hoy en nuestros días nosotros podemos ver que el castigo es ser exiliada de tu iglesia, que tu esposo te dé el divorcio y no te dé ninguna garantía, que tu esposo sí se puede volver a casar, pero que tú ya no, que tú vivas en vergüenza por el resto de tus días y que aparte sigamos recibiendo esas palabras que son tan hirientes. Pero vamos a lo que Jesús hizo y con estas 9 palabras, Jesús viene a decirnos 3 cosas muy importantes que hoy debemos grabar en nuestro corazón si es que tú cometiste esta situación. Lo primero, te voy a decir las 3 cosas y luego las vamos a desglosar. Lo primero es que Jesús no te condena. Jesús nos otorga el perdón y quiere que vivas una vida libre de la culpa, del peso, del pecado y de la culpa. En segundo lugar, Dios te perdona, pero necesita que vayas al arrepentimiento. Jesús le dice a la mujer adúltera: vete. Y aquí la orden es hacia el arrepentimiento. Jesús le está diciendo: puedes ir, pero la orden es: ve al arrepentimiento. Y en tercer lugar, Jesús le dice: no peques más, y la invita a vivir una nueva vida de redención, donde este pecado no tiene más lugar en la vida y en el corazón de esta mujer adúltera. Dice la Escritura: y no peques más. Entonces vemos la obra redentora en tres puntos. Yo vine a morir en la cruz, no te condeno, aléjate del pecado y comienza una nueva vida. Si tú cometiste adulterio, hoy Dios te dice: aquí está
el punto de donde tienes que recobrar tu esperanza, en estas 9 palabras que Jesús brevemente dice, pero que el contexto y el trasfondo tiene una nueva vida para nosotros. Y hoy, a través de la Escritura, Dios quiere mostrarte esa nueva vida que tú debes tener. Primeramente, como lo vimos en la Escritura, Dios ya hizo lo primero. Él mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros no tuviéramos que morir lapidadas con esas piedras y para que hoy tú no tengas que morir por esas piedras que son las palabras de desprecio que llega a ser tu esposo, tu familia, tus hijos, la gente que sabe de la situación, o tu misma culpa. Hay ocasiones en las que nadie sabe de tu pecado, pero tu misma conciencia te está lapidando la mente, ¿no? Tu misma conciencia te está dañando y te está lacerando. Pero Jesús vino a morir en la cruz para que Él llevara, para que todas esas piedras, para que todo ese pecado fuera en la cruz del Calvario. Y es la obra más hermosa que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Aunque nosotros merecíamos ser colgadas en la hoguera y quemadas en leña verde, Cristo pagó por eso. No hicimos nada para merecerlo, pero la obra y la misericordia de Dios se extiende hasta nuestra vida, se extiende hasta tu vida. En segundo lugar, debes entender que Jesús te está diciendo, vete del pecado, vete de este lugar, vete de esta inmundicia. Y entonces Jesús te está invitando a vivir un arrepentimiento genuino en donde puedas ponerte la mente de Cristo y ver cómo el pecado nos lastima. Pero que debemos entender que antes vivíamos ciegos, pero que ahora podemos ver y que además no tenemos el regalo de poder ejercer una nueva vida que no tiene que ser viviendo en este pecado, porque Cristo va a llenar los vacíos que antes íbamos a buscar en el del pecado. Y es importante que entiendas que por la gracia y misericordia de Dios es que volviste en sí. Tú tampoco tuviste mucho que ver. Jesús te estaba buscando para que tú pudieras tener ese arrepentimiento. ¿Por qué? Cuando cometiste un acto de adulterio, no pudiste parar porque no había ese redarguir del Espíritu, pero Jesús dice que te hace volver en sí. Y ahora que volviste en sí porque Dios lo permitió, Jesús quiere que regreses en arrepentimiento como volvió el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, así Dios quiere tu regreso. Y que no vuelvas a pecar, porque si regresas, estarías pisoteando la gracia de Dios y la misericordia que tuvo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Debemos entender que esta carne busca el pecado porque es la forma que tenía de vivir. Entonces, de repente, como que el pecado nos quiere llamar. Pero cuando tú tengas la ansiedad por regresar a lo inmundo del pecado, tú piensas que es como si el hijo pródigo, tú conoces muy bien esta historia del hijo pródigo. Es un hijo pródigo que vive bien, pero le dice a su papá, yo quiero mi herencia, me voy, me la malgasto y termina enlodado y comiendo algarrobas. Las algarrobas son algo que ni siquiera se puede digerir, pero él termina ahí revolcándose con los cerdos y añorando la vida que tenía con su padre. Y entonces, cuando el hijo pródigo regresa a casa, dice la escritura que le ponen ropas nuevas, que le dan un vestido nuevo y un anillo. Es como si en ese momento el hijo pródigo dijera, no, mejor regreso a comer con los cerdos. Me gustaba más el plato de las algarrobas. Cuando tú regresas al pecado, es como si regresaras a esas algarrobas, como si fueras con tu ropa nueva a revolcarte en ese lodo de la inmundicia. Entonces, aquí tú debes entender que estás en una lucha, que entraste en una lucha entre tu carne, pero tienes que ponerte la mente de Cristo para que puedas ver el pecado y puedas aborrecer ese pecado, puedas ver con tus ojos nuevos, con tus ojos espirituales nuevos, puedas ver lo inmundo del pecado. Y bueno, eso puede ser muy triste si Dios ya te perdonó, pero tú regresas al pecado. Lo que puede pasar es que Cristo te entregue a una mente reprobada. Vamos a ver qué dice la escritura Romanos 1, 26 al 32. Alguien que me haga el favor de
de leer Romanos 1, 26 al 32, por favor. Romanos 1, 26 al 32. No, nada más del 26, sí, del 26 al 32, por favor. Prendan su micrófono. Elisa. Por esto Dios, sí, por eso, no sé si me escuchan la verdad porque yo Sí, escucho súper mal pero si me escuchan o si no paro. sí. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Gracias, Elisa. Y entonces, dice la Escritura que Dios ya vino a hacer esa obra redentora. Pero si tú vuelves a ese pecado, dice la Escritura muy claro, Dios te entrega a una mente reprobada. Y cuando estás en una mente reprobada, ya no puedes discernir. Y no sé si has escuchado personas como que dicen, no, es que no es tan malo que yo esté yéndome con mis amigos y en fiestas. No es tan malo. Y entonces ahí vemos que dice la Escritura que va a llegar un momento en el que Jesús va a decir, no quisiste escucharme, entonces adiós, bye. Mente reprobada. Y entonces ahí vemos cuando las personas ya no tienen ese discernir. Si hoy tú tienes ese discernir donde puedes entender esta parte que hiciste mal y tienes ese sentimiento por buscar el arrepentimiento, es porque Dios te está llamando. Pero no podrías regresar como el hijo pródigo que lo acabamos de ver, a lo inmundo de los cerdos. Y cada que pienses en volver al pecado, piensa, pisotearé la gracia de Dios volviendo con los cerdos y a la inmundicia y a comer algarrobas. Y luego, ¿estaré listo para una mente reprobada? Aún ni con el pensamiento debes regresar a lo inmundo del adulterio, porque el adulterio debe ser una condición que arranques desde tu corazón. Sí, el adulterio tiene que ser raído desde lo más profundo de tu corazón. Vamos a la escritura en Mateo 5:28. Por favor, Mateo 5:28. Mateo 5:28. Alguien prenda su micrófono, por favor, para que pueda, para que podamos escucharlos. Sí, ¿alguien? Pero No. yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado con ella en su corazón. Amén. Amén, así es. Entonces, dice la escritura que el adulterio no solamente es cuando ya cometiste el acto, dice que cuando tú codicias en tu corazón, ya Dios está viendo ese adulterio y ese adulterio tiene que ser arrancado definitivamente. Por eso el arrepentimiento al que Jesús nos invita, al igual que invitó a la mujer adúltera, es desde el corazón.
yo cuando llegué a esta situación, algo vino a mi mente. Yo no sé si está bien dicho, pero yo te lo comparto. Y yo decía, arranca esta actitud de adulterio, porque una actitud es algo que tú cometes, que tú llevas dentro. Actitudes son acciones que tú haces. Y yo le decía a Dios, arranca esas actitudes del adulterio, porque para mí, o como lo pude interpretar, a lo mejor yo no soy no me puedo explicar a veces, pero es la idea, quitar esas actitudes de adulterio que nacen desde lo profundo del corazón. Y es importante poder hacer ese arrepentimiento, ese teshuvá, para que puedas regresar a Dios. Yo en el canal te he compartido una enseñanza donde podemos hacer teshuvá y viene explicado la parte en la que el hijo pródigo regresa y cómo es que nosotros tenemos que hacer ese regreso a Dios, así como lo hizo la mujer adúltera, así como lo hizo el hijo pródigo. Y entonces pueda ser redarguida de todo lo que necesitas arrepentirte. Y entonces, cuando tú vas y haces teshuvá, puedes dejar la culpa, porque con todo esto que vimos, ya vimos desde Levítico, cómo el peso del adúltero es una carga tremenda, desde una carga, desde tener que padecer esa muerte, desde pensar que merezco la muerte, pues esa es una gran culpa. También te invito a que veas el video de la culpa para que te puedas despojar de ese peso y de ese pecado. Y entonces puedas ir redireccionando esa culpa en arrepentimiento. Eso que hoy te pesa pueda dirigirse directamente hacia el arrepentimiento. Y en tercer lugar, vimos que Jesús le dice a la mujer, no peques más. Es decir, Jesús le marca una nueva pauta para una nueva vida. Después del arrepentimiento que la mujer adúltera, que Dios le dice a la mujer adúltera cuando le dice, vete, esa pauta es el arrepentimiento. Pero después de eso, Dios le dice, quiero darte vestiduras nuevas. Cuando Jesús le dice, ya no peques más, cuando Jesús nos dice esta palabra a nosotras, Jesús nos dice, quiero darte vestiduras nuevas, pero quiere que tú las aceptes. ¿Quién es el que tiene las vestiduras nuevas? Las vestiduras nuevas las tiene Jesús, pero ¿quién se las tiene que poner? ¿Quién se las tiene que poner estas vestiduras? Nosotros, dice la Escritura, que te revistas del nuevo hombre. Jesús ya te dio las vestiduras, Él te está esperando con esas vestiduras, pero somos nosotros las que tenemos que ponérnoslas. Dios hoy nos dice, toma esta vestidura, te corresponde ponértelas. Y vamos a la escritura en Efesios 4:24, por favor. Efesios 4:24. ¿Alguien gusta leer esta escritura? Por favor, prenda su micrófono. Efesios 4:24. Por favor. ¿Sí? Los escucho. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ajá, el que sigue, el versículo que sigue. El 25, ok. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros ahora sí que miembros los unos de los otros. Amén. Y entonces el versículo 24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, Jesús aquí nos dice que eso es lo que quiere, convirtiéndonos de una mujer impura. Dios nos dio esa redención para poder pasar a ser mujeres de limpio corazón, porque con ello sabemos que podemos accesar al Padre. Cuando Jesús nos dice, revístete, vístete, toma las vestiduras, no peques más, Cristo quiere que tú tengas un encuentro cara a cara con Él. Y en cuarto lugar, Dios quiere restaurar nuestra vida, pero
debemos de entender que en esta parte en la que cometiste adulterio, así haya sido un adulterio consumado de relaciones sexuales con muchos hombres, si solamente fue un hombre, si solamente fueron besos, si solamente fueron mensajes por internet, mensajes virtuales, hubo un daño inmenso en el corazón de tu esposo y tú no puedes justificarte diciendo solo fue un mensaje. Eso es algo exagerado. Yo no hice nada. Eso no fue adulterio. Tú no puedes estarte justificando. Si tú te justificas, un día vas a entrar a una mente reprobada porque no logras dimensionar la magnitud del pecado. Cuando alguien no puede dimensionar la magnitud de un pecado y dice, fue un pecado pequeñito, fue un pecado grande, podemos ser entregadas, lo veíamos en la escritura, a una mente reprobada. Así haya sido un mensaje, hay quienes decimos, es que solo fueron mensajes por la computadora, ni siquiera había al hombre, el hombre vive en el otro lado del mundo y yo no, solamente fueron palabras, pues eso es un punto, eso es un daño y punto, no hay más, no se puede minimizar la magnitud del pecado. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que en el adulterio hay dos partes, como lo veíamos al principio de la escritura, hay dos partes, la que cometió el adulterio y el afectado. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que hay un damnificado. Una persona, uno de los cónyuges tuvo que salir de su hogar porque lo perdió todo. Y Dios hoy quiere que exista una restitución. Dios es el único que puede hacer la restitución de todo, pero hoy Dios quiere que junto con Él, tú puedas caminar en esa restauración, en esa restitución. Ya que tu esposo no necesita vivir con una mujer adúltera, tu esposo necesita una mujer que se levante y camine hacia ser una hija de Dios, pero eso solamente lo va a hacer Dios. Y Dios no va a dejar así a tu pareja, porque estas parejas cuando se ven dañadas, pues van buscando otras. Y a veces, una vez que la mujer cometió adulterio, el esposo sale a buscar otro y entonces ya se convirtió en que no solo uno cometió adulterio, sino ya fueron dos personas, los dos los que cometieron adulterio. Y entonces vamos a la escritura para ver la ley de la restitución. Aquí nada más vamos a ver una parte pequeña de la restitución, porque más adelante vamos a ver el tema de la restitución completamente, pero vamos a la escritura nuevamente en número 5, del 5 al 7. Número 5. Ahora vamos a leer, hace ratito leímos esta escritura, ahorita vamos a leer antes y vamos a leer número 5 del 5 al 7. Alguien que prenda su micrófono, por favor. Los escucho. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que comete alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Amén. Muchas gracias, Maggie. Entonces, la escritura es muy clara. Aquí Dios te da ya estos 3 puntos, pero lo siguiente es la restitución. Habla de qué pasa cuando alguien peca y comete ese adulterio. Ahora Dios dice, tú tienes que restituir. Y esta parte, la parte de la restitución, la vamos a encontrar a lo largo de la escritura, no nada más en esta parte, pero ahorita solamente nos vamos a centrar en este versículo. Cuando tú ya asumiste tu responsabilidad de adulterio y entonces pudiste hacer estas cosas, bueno, yo pequé, pero Dios me ama y Cristo murió por mí, yo le recibo, soy su hijo y entonces Dios me da una nueva vida, no para ahí. Dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. No dice que vas a dar un pedacito de lo que robaste,
No dice que al ladrón que robaba no tenía que regresar un pedacito. ¿Qué dice? Enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y hoy Dios te dice, tienes que restituir a tu esposo agraviado enteramente y 5 veces más de lo que tú dañaste, de lo que cometiste contra él. Y entonces cuando yo leí esta parte de la escritura, yo dije, no, pues yo creo que él merece una nueva esposa y lejos estoy yo de poder ser una nueva esposa, porque la escritura es clara. Y entonces yo creo que cualquiera que fue agraviado puede decir, no, pues es que yo merezco enteramente que me restituyan y aparte me paguen 5 veces, ¿no? Y yo creo que muchos hombres pensaron que era con otras 5 mujeres, pero no es así. Mira, vamos a ver qué dice la escritura. ¿Cómo es que hoy Dios quiere mostrarte que tú vas a restituir al agraviado? Y obviamente Dios dice, yo le tengo que restituir a tu esposo con una nueva esposa, pero esa nueva esposa va a ser 5 veces mejor que la primera que el esposo perdió. Y hoy Dios quiere que esa mujer nuevamente seas tú. Dios quiere restituir a tu esposo, obviamente contigo, en tu mejor versión, 5 veces mejor que eso. Y ve, Dios quiere que hoy tú entres en esa capacitación. Yo cuando estoy haciendo las enseñanzas, en una parte de un libro leía que decía, tú necesitas entrar a la academia, no necesitas ir al salón de belleza de Jesús, no. Necesitas entrar en la academia de belleza, o sea, nos quedaríamos cortas entrar al salón de belleza. Necesitamos ir a la academia de belleza de Dios, que Dios diseñó para nosotros y que se muestra a lo largo de la escritura. Es decir, que Dios quiere hacer tu mejor versión en Cristo. Cristo quiere hacer esa mejor versión. Y aquí está la clave para que puedas restituir al que dañaste. Tú no lo vas a hacer. Dios lo va a restituir por ti y podrá regresarte un matrimonio restaurado. Pero Dios quiere que restaures estas 5 cosas. Apúntalas, por favor. No debes olvidar para lo cual Dios hoy te quiere enseñar. Tú tienes que restituirle a tu esposo el honor, la lealtad, la fidelidad y el amor. Dios hoy te ha llamado a que tú restituyas eso en tu esposo y vas a empezar a hacer desde pequeños cambios hasta grandes cambios, insignificantes, que me vas a decir, eres una exagerada, pero esos cambios serán efectivos. Tu andar debe ser el de una mujer que honra a su esposo, porque ahora la honra la das primero a Dios. Y cuando una mujer honra a Dios, en automático puede honrar a su esposo. Y vamos a ver esas cosas que debemos hacer, que aunque pequeñas e insignificantes, las debes hacer. Si tú no puedes restituir a tu esposo en lo insignificante, mucho menos vas a poder restituir en lo más grande que tienes que restaurar. Entonces, lo primero que debemos entender es que nosotros vamos a tener una lucha con cuál es nuestro peor enemigo en esta parte del adulterio. Cuando alguien comete adulterio, los espíritus que vienen sabemos que estamos en una guerra. ¿Cuál va a ser nuestra guerra en esta lucha de la restitución para mi esposo? Pues va a ser eso, la lucha contra el espíritu de Jezabel. Jezabel siempre va a estar alerta para que pueda entrar en ti y cualquier cosa la transgiverse para que tú no puedas llevar el camino correcto. Y tu lucha, aparte de luchar contra Jezabel, aparte de luchar contra eso, vas a luchar con todo lo que impone el mundo. Y algo más con lo que tú vas a luchar es con la coquetería y la vanidad. Eso es algo que tenemos que entrar a pelear. Hace poco te compartía una escritura en donde veíamos que nosotros no debemos dejar ningún anatema, nada. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y algo muy importante, dice la escritura, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Y aquí quiero explicarte un poquito de esta escritura, porque esta escritura es bien transgiversada. Dios nos pide en este proceso donde tú quieres restituir al agraviado, que guardes tu corazón. Pero esta escritura nada tiene que ver con guardar nuestro corazón de otras personas que nos hagan daño. Muchas veces yo las he escuchado decir, yo ya no voy a hablar con mi esposo porque voy a guardar mi corazón. Yo ya no voy a prestarle dinero ni le voy a servir un plato de comida porque él es grosero conmigo y yo voy a guardar mi corazón. Yo no le voy a contar a la gente mis cosas para que no me insulten. Yo voy a guardar mi corazón. Y empezamos a decir un montón de cosas y eso no es guardar tu corazón. Guardar tu corazón es que tú dejes de pecar. Dice la escritura que cuando nosotros guardamos nuestro corazón, lo vamos a guardar de no pecar. De otra manera, tu corazón va a ser expuesto. Cuando tú cometes pecado, tu corazón se ensucia, tu corazón se daña, tu corazón se lastima. Para que tú puedas guardar tu corazón, lo vas a guardar de cualquier pecado. Cuando tú dejas la coquetería, la vanidad, esa actitud de adulterio, estás guardando tu corazón. Entonces, aquí lo primero que vas a entender es que vas a empezar a guardar tu corazón del pecado. Es la lucha, es la guerra contra el pecado. Esa es la mayor guerra que tenemos, que nuestra vida no cometa pecado. Y ya aterrizando a estas cosas, ya vimos que nosotros tenemos que guardarnos de la coquetería, de la vanidad. Yo me acuerdo que cuando empezaba a leer la escritura, a veces podemos decir, sí, yo ya no soy coqueta, pero si yo no tengo claro el concepto de que cada cosa que hago puede llevarme a caer nuevamente en esta mujer, porque acuérdate, Jezabel va a estar luchando contigo, va a estar jalándote para que regreses. ¿Te acuerdas que vimos al hijo pródigo? El hijo pródigo pudo haber regresado a comer las algarrobas. Hoy también Jezabel quiere que tú regreses con los cerdos y eso va a meter pequeñas cosas que te va a decir, no, eso es exagerado. Pero tú debes ser tajante. Y ya puntualizando, ¿cuál es nuestra mayor lucha? Nuestro contacto con los hombres. Alguna vez lo que fue que nosotras cayéramos fue ese libre contacto con los hombres. Después de que hubo adulterio en la vida de una mujer, hay hombres que son muy resilientes, esposos que se levantan rápido, pero hay hombres que quedan devastados. Y el solo ver que su esposa adúltera sigue en contacto con los hombres, para él puede ser devastador. Y llegar a un punto donde diga, yo no puedo ser más afectado por esta mujer. Ver una mujer que sigue en el mismo punto. Y entonces hay hombres, yo no sé si a ti te pasó en ese punto donde viste que tu esposo también fue a cometer adulterio, porque obviamente un esposo lastimado, pues obviamente se va a parar a levantar venganza y a buscar un refugio temporal. Los hombres difícilmente pueden quedarse solos. Ellos van a buscar porque están diseñados para que una mujer les provea la paz. Por eso buscan. Pero si nosotros seguimos con situaciones donde no damos esa lucha, no guardo esa parte de no cometer pecado, y no soy prudente, no guardo la prudencia y no empiezo a desarrollar, no empiezo a desarrollar esa prudencia, ese pecado, Jezabel va a venir a hacer estragos conmigo y obviamente no puedo restituir. Dice la escritura que me quedé aquí en Números porque vamos a recordar, tienes que pagar enteramente el daño y añadir sobre ello la quinta parte. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a añadir la quinta parte? Tendría que volver a nacer, tendría que ser otra. Afortunadamente Dios nos hace nuevas mujeres, nos da una nueva vida, te da un nuevo nacimiento. Por eso es que debes acabar con tu vieja vida. La prudencia debe empezar con el trato a los demás hombres, revisando desde lo que hay en mi corazón, por qué me dirijo a los hombres, cómo me dirijo a los hombres, cómo miro a los hombres, con cuántos hombres voy a seguir en contacto después de haberle fallado a mi esposo, con cuántos hombres
voy a seguir en contacto, justificándome que puedo seguir en contacto con ellos, cuando enteramente me tengo que mostrar una nueva mujer. Hay mujeres que trabajan, pero esa no es excusa para que tú puedas tener un nuevo trato con los hombres. Y es que a veces ponemos como excusa lo laboral, a veces pongo excusa como que tengo un negocio, a veces pongo excusa. Yo te puedo compartir que yo trabajo en un hospital y diariamente hablo como con 20 hombres, pero yo le decía a Dios, no me puedo esconder en una burbuja, pero regresaba yo y decía la intención de mi corazón, la intención de mi mirada. ¿Qué relación tomo con ellos? ¿Me río con ellos? ¿Carcajeo con ellos? Eso es de lo que debes guardar tu corazón, de no pecar. Acuérdate que lo primero con lo que vas a ir a pelear es con Jezabel, para que Jezabel no pueda volver a meter la coquetería y la vanidad, que son pecados que llevan al adulterio. Aparte de otras cosas más, pero bueno, específicamente hablando de eso. Y bueno, déjame decirte que tu trato con los hombres debe cambiar, dice la escritura, no lo digo yo, enteramente. Y todo lo que tú hagas, no necesariamente lo debe de saber tu esposo. Con que lo sepa ahora Dios, con eso bastará, porque Dios pesa el corazón. Y entonces, en segundo lugar, vas a ir a arrancar completamente esa actitud de adulterio. ¿Y cómo es una actitud de adulterio? Vimos en Proverbios, al principio leímos, a veces nosotros leemos esta escritura en Proverbios y entonces decíamos, la mujer extraña, sus palabras son dulces, pero al final amargas. Pero nosotros nunca nos pusimos en esa escritura, pero para nosotras también esa era la escritura. Cuando una mujer comete adulterio, esa mujer se vuelve una mujer extraña en la vida de otro hombre. Y habla cuando en la escritura se puede analizar esa conducta de esa mujer que en Proverbios llama como ramera, habla de una actitud de coquetería y vanidad. Y esa actitud la hace que lleve al adulterio al esposo, a los hombres, a los esposos de otras mujeres. Pero esa actitud, esa misma que habla, que quita el esposo de otra, es la misma actitud que una vez tuvo la mujer adúltera. Pero a veces no la queremos ver. Esa palabra no la ponemos para quienes cometemos adulterio. Pero la palabra es bien clara. A la adúltera le llama ramera. La hace ver como una coqueta y vanidosa. Es decir, un espíritu de Jezabel opera sobre ellos. Y hoy Dios quiere que nosotros vengamos a desarraigar eso. Y son dos enemigos. La coquetería y la vanidad son enemigos de las hijas de Dios. Y la coquetería y la vanidad van ligadas al adulterio. Son estos pecados. También está ligado el espíritu de Leviatán, porque la mujer busca ser reconocida y entonces cuando estamos vacías buscamos reconocimiento y entonces si alguien me da reconocimiento y exaltación, eso me eleva el ego y entonces voy directo a esa ruina. Y entonces nosotros vamos a poder arrancar todo esto. Ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entrar a desarraigar todo eso para poder restituir. No te lo voy a dejar de repetir. ¿Cuántas veces? 5 veces más. Y entonces tú tienes que ser mejor 5 veces más para que puedas restituir a tu esposo. Y ahora ya no vas a buscar la aprobación de las otras personas, vas a buscar la aprobación de Dios. En tu trabajo, tu familia te pueden tachar de tonta. Tú estás buscando la aprobación de Dios. Que si me invitan a una fiesta donde va a haber muchos hombres y yo digo no, y mi familia me dice, eres una tonta, ese hombre ya te dejó, ese hombre ya anda con otra, tú ven a divertirte. No, tú estás buscando la aprobación de Dios. En tercer lugar, algo muy importante es tu arreglo. Ahora tú vas a representar
la imagen de una hija de Dios. Yo cuando veía esta escritura, yo decía, pues antes era una emisaria de Satanás representando a la propia Jezabel, pero hoy Dios te dice, tienes que representar mi imagen. Tristemente, yo he hablado con mujeres que me dicen, no, es que yo quiero que mi esposo confíe en mí, mi esposo no confía en mí. Por eso al principio de la escritura te decía, si aún tu esposo desconfía de ti, pero tu vestimenta no le da honra, pues obviamente él habla de esta ley de los celos, que donde a ellos se les imparte justicia por el solo hecho de que tú provoques los celos. Y entonces tu arreglo tiene que ser tal que no levantes los celos de tu esposo, más bien que levantes esa admiración por ser una nueva mujer. Si antes te ponías el escote, las minifaldas, déjame decirte que tú eres un tesoro y los tesoros no están exhibidos para que los ladrones lo vean. Mucho más, si esos tesoros no están exhibidos, mucho más tu cuerpo no tiene que ser exhibido. Ahora eres un tesoro de Dios. Ahora estás por restituir ese tesoro a tu esposo. Tú, si exhibes tu cuerpo, no le estás dando ese honor que tu esposo necesita. Entonces, esa parte, aunque tú digas, eso es fariseo. No, déjame decirte que no. Si tú piensas que eso es exagerado, volvemos a lo mismo. Tienes que restituir 5 veces lo que él perdió. Y esto para ellos va a ser de gran estima, para tu esposo y para Dios. Con tu ropa puedes honrar perfectamente a Dios y a tu esposo. Y en cuarto lugar, yo te voy a platicar algo que yo hice cuando estaba en el proceso. Y déjame compartirte que es de mucha importancia y esto restituyó su confianza. Y hoy en día mi esposo y yo lo podemos platicar. Y eso fue algo sobre las redes sociales. Cuando llegamos a este proceso, muchas de nosotros somos... se te sugiere, cierra las redes sociales, pero muchas de ellas se aferran como si las redes sociales fueran su propia vida y dicen, ahí está toda mi vida. Y muchas mujeres dicen, no, yo no cierro las redes porque ahí tengo fotos, porque ahí tengo amigos, porque ahí tengo contactos, porque ahí está mi familia, porque inclusive mujeres me han dicho, yo no cierro las redes sociales porque ahí escucho la palabra. Y déjame decirte que si tú quieres ser nuevamente ese bello tesoro de tu esposo, cierra esas redes, cierra ese cofre, ciérrate en tu cofre como si fueras un tesoro. Tú, déjame explicarte que tú eras un bello tesoro. Para los hombres la esposa es un tesoro, aunque ellos no lo puedan explicar. Eso es lo que Dios les da a los hombres, cuidar. ¿Por qué los hombres tienen un cuidado? Porque los hombres no cuidan lo que no vale, los esposos cuidan lo que vale. Entonces, cuando tú empezaste a estar con tu esposo, eras un bello tesoro. Pero bueno, perdón por la palabra. Cuando nosotros cometimos adulterio, eso fue como habernos prostituido, como haber exhibido su tesoro. Y para ellos, eso perdió todo su valor. Y ahora eso se desvaloró. Pero sabemos que Cristo nos devuelve el valor. Pero tu esposo quiere que jamás su bello tesoro sea exhibido con arrogancia, con coquetería, hasta con imágenes donde ponemos cosas burlonas, ¿no? De que yo me voy a la fiesta, de que yo valgo mucho, de que a mí nadie me pisotea. No. Inclusive cuando nosotros mostramos una cara de coquetería en una simple foto, nosotros estamos invitando a otros hombres a buscarnos, y para nuestros esposos esto sigue siendo devastador. Un esposo que vio perdido su matrimonio por el adulterio de su esposa y él ve nuevamente que sigue exhibiéndose, déjame decirte que él no encuentra una sola restitución. Por eso, el poder cerrar las redes, el poder quitar tu foto de perfil es de mucho valor para este proceso de restauración. Tú podrás decirme, ¿y tú por qué si tienes la foto de perfil? Bueno, déjame contarte que mi teléfono no tiene contactos de hombres. Mi esposo ha visto mi teléfono y él me ha dicho, pon tu foto de perfil porque ahora te puedo ver yo. A su regreso, yo no puse mi foto de perfil, inclusive yo no puse la foto de él ni la mía, porque alguna vez él me dijo, y no vuelvas a poner nuestra foto. Entonces
yo no volví a poner nuestra foto, ni mía, ni de él, ni conmigo. Y entonces llega un momento en el que me dice, ya puedes poner tu foto. Y luego yo le pregunto, ¿y ya puedo poner una foto contigo? Y me dice, ya puedes poner una foto conmigo. Pero esa indicación te la debe dar él cuando él esté listo de que pueda volver a ver tu foto en el perfil, tu foto en las redes sociales, si es que te deja volver a tener redes sociales. Déjame decirte que yo todavía no estoy en las redes sociales. Y bueno, no sabes en lo espiritual, el que no te exhibas, el que guardes eso, el impacto espiritual que tiene esto. Otro punto importante, yo te digo, si en lo poco puedes obedecer, vas a ir avanzando en lo mucho. Si en lo poquito no puedes obedecer, déjame decirte que en lo más importante menos vas a poder restituir. Los contactos que guardas, ¿para qué reservas contactos de hombres que alguna vez fueron tu perdición? ¿Para qué reservas contactos de los esposos, de las primas, de las amigas, de la primaria, de la secundaria, de la prepa? ¿Por qué reservas tantos contactos? ¿Estás carente de admiración? ¿Estás esperando que alguien más vuelva a dar esa admiración? Yo tenía una amiga, espérenme tantito, y me decía, hay que dejar velitas prendidas, porque ahí cuando se te acabe uno, va a estar otro, va a estar otro, va a estar otro. Pero déjame decirte que esos vacíos nadie los va a poder llevar y solamente vas a quedar más vacía. El sexto punto es cómo te expresas con los demás hombres. Tú me puedes seguir llamando exagerada si quieres, pero desde tu corazón tienes que arrancar esa forma que antes tenías para dirigirte a los hombres. Inclusive, algo que yo arranqué de mi corazón era que cuando estaba hablando con otras mujeres, algunas mujeres dicen, ay, tal hombre me gusta mucho, tal artista es mi tipo, otra persona me gusta. Déjame decirte, ya te platiqué, yo trabajo en un hospital y la plática entre mujeres es, ay, a mí me gusta tal doctor, a mí me gusta el otro doctor, a mí me gustan doctores como esos, a mí me gusta tal enfermero. A mí me gusta tal artista. Déjame decirte que cuando yo estaba en el proceso, yo decía, yo jamás puedo decir me gusta tal hombre, siquiera pensar. Cuando la escritura te invita a guardar tu corazón, justamente te invita de guardar tu corazón, de estar metiendo o pensando en tu cabeza, me gusta tal hombre. No estás restituyendo ni un pedacito con estas actitudes. Y bueno, déjame decirte que le tienes que dar honra a Dios desde tu corazón, guardando tu corazón de esos pecados. Ya nos leyó Alondra la parte de la escritura en Mateo, donde si nosotros pensamos y codiciamos a un hombre, ya estamos otra vez adulterando, otra vez ya estamos cometiendo ese pecado. Tú no debes ser una mujer frívola que habla con trivialidades, ya no es tu postura ante el mundo. El séptimo punto, amigos, no. Una mujer casada solo tiene un amigo que es su esposo y tiene solo un Señor que es Dios, su confidente y su mayor consejero. Tú puedes decir, yo no voy a dejar a mis amigos de la secundaria, yo no voy a dejar a mis amigos de la prepa, yo no voy a dejar a esos hombres. Entonces, tú no estás preparada para hacer la restitución que Jesús te vino a invitar el día de hoy. Un día yo exageré en ser una mujer frívola, mala, una mujer del mundo. Yo exageré en ser la peor mujer. Pero cuando llegué a sentirme como el hijo pródigo, dije, ahora tengo que exagerar para poder volver a ser una hija de Dios, para ser una hija de Dios, para limpiar el corazón. Y aún con todas las cosas que tú puedas hacer, a veces nos quedamos lejos de poder hacer una restitución total. A veces cuando yo veo la escritura, le digo al Señor, lejos estamos de poder ser mujeres castas y respetuosas, pero Dios nos da la fortaleza, nos da la sabiduría y ya nos dio el nuevo camino. Eso es lo importante, ya nos llamó como a la mujer adúltera. Y quiero decirte algo muy importante. En este proceso en el que tú fuiste adúltera, obviamente va a haber
secuelas, va a haber situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos batallando con nuestra culpa, pero también estamos viendo que el esposo ya cayó en adulterio. Tú no te preocupes con las mujeres que puede estar tu esposo. Tú no te preocupes. Tú tienes que trabajar en la mejor versión de ti con Cristo Jesús, la mejor versión que Cristo quiere darte a tu vida. Tú no te preocupes si esa mujer es más guapa, es más joven, es más preparada, si esa mujer es más dulce, si esa mujer es más íntegra, si esa mujer tiene un limpio corazón. Alguna vez mi esposo dijo unas palabras: yo necesito una mujer de bonito corazón. Y eso, dije, jamás contra eso se puede competir. Pero cuando vienes a la palabra y Dios te da esa nueva vida, claro que sí, tú vas a competir contigo misma. Tu mayor competencia eres tú. Tú tienes una competencia entre dos mujeres, la que alguna vez fuiste y la que está caminando hacia los pies de Cristo. Esa es tu única lucha. Tú no tienes alguna pelea con otra mujer. Nadie es tu competencia eres tú misma. Tienes que ir, te invito a que vayas a ver el video de la siembra y la cosecha. Tenemos que aguantar esa nueva cosecha. Hoy te quiero explicar una parte de esa siembra. Espero que me entiendas, espero que poderme dar a entender que hay ocasiones en las que nosotros decimos, es que nada mejora, es que nada pasa, es que no está sucediendo nada. Y déjame decirte que cuando nosotros sembramos muchas situaciones, hoy hace poquito que fui a un estado donde viven la mamá de mi esposo, yo veía las naranjas, ¿no? Y entonces yo hacía este comparativo, ¿no? Yo decía la ley de la cosecha y la siembra. Y a veces nosotros decimos, es que yo ya no siembro adulterio, yo ya no estoy siendo adúltera, pero llevo 9 años, 10 años y mi esposo no reacciona y yo sigo, y yo ya no soy adúltera. Y yo decía, quizás ya no vas y haces la siembra como tal, pero no fuiste a arrancar de raíz ese árbol. Por ejemplo, me decía mi esposo, los naranjales están descuidados, pero yo decía, pero siguen dando naranjas, o sea, al final de cuentas siguen dando naranjas. Y me decía, sí, porque esa es una ley. Tú una vez sembraste un árbol de naranjas, ese árbol, lo cuides o no, va a seguir dando naranjas. Tienes que ir a arrancar eso. La situación de adulterio quedó sembrada. Y tú puedes decir, es que yo ya no voy y siembro naranjales, yo ya no estoy sembrando naranjales, pero tampoco los estás quitando. ¿Y cuándo es que no los estás quitando? Cuando sigues con la actitud desde el corazón. Quizá yo no haces siembras de adulterio consumado, pero no dejas de proveer para esas naranjas. ¿Cuándo no dejas de proveer? Cuando no vas y las arrancas de corazón. Hoy Dios quiere que arranques toda siembra desde el corazón, que cambies todo lo que antes hacías por algo nuevo. Tienes que exagerar, tienes que ir a exagerar esos nuevos cambios. No lo haces directamente para tu esposo, lo haces directamente para el impacto que Dios quiere sobre tu vida. Y quiero concluir con algo muy bonito para ti que caíste en adulterio y que se fue toda esperanza. Yo hoy quiero decirte que Dios restaura todos los matrimonios, incluso respalda todos los matrimonios, aunque seas adúltera. Vamos a la escritura en Oseas, no la vamos a leer todo así como que todo, pero vamos a ir a esta parte de la escritura. Y cuando nosotros vamos a esta parte de la escritura, Dios te habla directamente a ti si cometiste adulterio. Y se trata el contexto de que un hombre profeta de Dios, Dios le dice, ve y cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. Esto quiere decir que ten hijos aunque no sean tuyos, porque la mujer va a seguir siendo prostituta. Y entonces, en el capítulo 2, Jehová le enseña a este profeta cómo es el amor de Dios hacia nosotras, pero cómo va a ser ese amor que el esposo le va a dar a su esposo, pero además habla de lo que Dios va a hacer con esa mujer adúltera. Y en el versículo
de Oseas 2:14, Jehová habla y le dice a Oseas que Jehová le dice: pero he aquí, yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando yo veía esta escritura, yo decía, bueno, somos las adúlteras, claramente, pero Jehová le da la indicación, le está narrando. Esa prostituta se fue y siguió buscando a sus amantes, siguió buscando el adulterio, pero dice Jehová: yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y hoy Dios te está diciendo a ti: yo la traje. Tú pones tu nombre en esta escritura. Jehová me atrajo a este desierto. No atrajo a mi esposo primero, atrajo a la adúltera. Dios le está diciendo que va a hablar al corazón de la adúltera. Y hoy Dios está hablando a tu corazón si alguna vez cometiste adulterio. Y entonces dice la escritura que Jehová va a ser quien llene los vacíos de la adúltera, porque en el versículo 19 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Cuando Dios te trajo a este desierto, después de haber venido de una vida de adulterio, ya te dije, sea poquito, sea mucho, el adulterio, Dios dice: te quiero desposar conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Hoy Dios quiere llenar tu vida de justicia, de juicio, de benignidad, de misericordia, de fidelidad, para que conozcamos a Jehová. Tu única lucha en este proceso no es con ninguna mujer extraña que está ahí para suplirte. No, en este proceso lo único que tú tienes que preocuparte es poder estar desposada con Jehová, que conozcas el juicio, la justicia, la benignidad, la misericordia, y que tú seas fiel a tu Padre Celestial. Eso es lo que Dios quiere hoy para tu vida. Y entonces Jesús promete que le va a decir a tu esposo: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y entonces aquí habla de que el profeta, a pesar de que la mujer se fue en adulterio, Dios cercó a la mujer adúltera, Dios la cercó y entonces la enamoró. Dios hoy quiere enamorarte para que una vez que tú estés enamorada, Dios le diga a tu esposo: regresa con esa mujer. Y mira cómo termina la historia, en donde Oseas le dice: y le dije, tú serás mía durante muchos días, ya no fornicarás, no tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y esa es la promesa que hoy Dios te da, que Dios te va a enamorar a ti. Enamoró a la mujer adúltera, la acercó, le enseñó misericordia y benignidad, hizo una nueva mujer. La Biblia no dice que Oseas regresó con la misma mujer, regresó con una mujer que atravesó un desierto. Después de que atravesó el desierto y llegó a justicia, juicio, benignidad, misericordia, y se desposó con Jehová porque conoció a Jehová, entonces vino la gracia de Dios sobre el matrimonio. Lo que primero fue la gracia para nosotras, hoy la extiende hacia el matrimonio. Y tu oración debe ser: Señor, dile a mi esposo que ya estoy lista para que él pueda regresar a casa. Deja que Dios te enamore para que Dios le pueda decir a tu esposo: regrésate con ella. Y Dios quiere restituirle a tu esposo una nueva mujer, y que a su regreso él encuentre una mujer enteramente mejor y 5 veces más. Una nueva mujer que sea la más hermosa, que tu esposo no pueda huir de ahí y vuelva esa felicidad que alguna vez fue robada. Hoy Dios te la quiere devolver en restitución y en restauración. Esto hoy Dios lo pone delante de ti, que seas esa mujer que marca la diferencia, esa mujer exagerada, para que pueda ser una nueva mujer, que ya te dije, que tenga honor, fidelidad, amor, y que dé honra a su esposo y a Dios. Hoy yo te quiero
decir, hacer una pregunta. ¿Dios ya tiene tu corazón como el de la mujer adúltera? ¿Dios ya se desposó contigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia? ¿Dios ya se desposó contigo en fidelidad? ¿Ya conociste a Jehová para que Él le pueda decir a tu esposo, regresa? Esa va a ser tu pregunta. Esa va a ser tu pregunta. ¿Ya hice o me falta ser más exagerada? Tú no tengas miedo en ser exagerada. Miedo ten en no guardar tu corazón, pero en ser exagerada, no tengas miedo. Tú ve con todo para ser una mujer que marca la diferencia. Y bueno, esa fue la enseñanza del día de hoy. Yo quiero que antes de hacer una oración, podamos ir, si nos da tiempo. Fui muy rápido porque dije, creo que no me va a dar tiempo y además aquí la luz está intermitente y me dio miedo que se me fuera el internet. Ven que al principio estaba intermitente, pero yo quiero hoy que ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda, inclusive alguna sugerencia. Yo he recibido situaciones porque me dicen exagerada, pero hoy yo quiero que tú comentes, tengas ahí algo que quieras saber, algo que no se haya comentado. Quedaron muchos temas por comentar, vimos, pero algo de pregunta que tú quieras comentar. Ana, ya vi la manita. Ana, por favor, te escuchamos, Ana. Muchas gracias, Denise, por el tema tan valioso, como siempre. Se menciona mucho una palabra que yo no sé qué significa y por el contexto he tratado de ver qué quiere decir. Es redarguir, algo así. Ajá, la palabra redarguir es, por ejemplo, cuando alguna persona comete un pecado, simplemente lo comete y no pasa nada. Si yo hoy puedo robar algo y digo, no pasa nada. Cuando viene el redarguir, en el caso del adulterio, es las personas que cometen adulterio, dice la escritura, son faltas de entendimiento, no hay cordura. Lo vimos al principio. No hay esa cordura. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué alguna vez una persona fue adúltera y después ya tiene otro pensamiento? Porque vino la parte en donde el Espíritu habla y te hace entender desde tu corazón que eso está mal. Y entonces cuando hay un redarguir, hay una reacción diferente en decir, eso está mal. Cuando tú dices, eso está mal, eso es un redarguir del Espíritu. A eso se le llama redarguir y solamente el redarguir viene a través del Espíritu Santo. Vimos una parte de la escritura donde dice que cuando nosotros continuamente no obedecemos a Dios, hoy ya sabemos que es un pecado, pero si nosotras volvemos al pecado, dice Dios que también nos puede decir, está bien, no quieres entender, entonces ya no te voy a redarguir. Y ya no te voy a hablar y te voy a decir que está mal, y entonces te entrego una mente reprobada. Y por eso mucha gente va pensando que lo que hace, que el pecado que comete está bien, porque no tiene ese redarguir. Espero haya quedado, ¿sí? Sí, Ana, sí, más o menos, ¿sí? Ok, ese es el redarguir y lo da el Espíritu Santo, ese convencimiento de pecado, es una convicción de pecado que a veces no podemos ver. Te digo, el que roba no tiene ese redarguir, no está redarguido, no sabe que robar es malo, no puede entenderlo, no está redarguido. Pero cuando viene el Espíritu Santo le hace entender que eso está mal. Y ese es el redarguir, el que entiendo que robar es un pecado, que entiendo que coquetear es un pecado, que entiendo que hay mujeres que dicen, no, mensajearme con otro hombre no es pecado, no tienen ese redarguir. Claramente, esa es la parte. Cuando entiendo que es pecado. Espero que haya contestado tu pregunta. Alondra, por favor. Adelante, Alondra. Sí, puedes Hola, preguntar. Denise. Hola, Alondra. Bueno, te agradezco mucho porque la verdad estuvo buenísimo el tema. Y fíjate que esta parte de lo que comentabas referente pues a las redes sociales, digo, yo lo que hice anteriormente, y ahorita que dijiste, ciérrenla, dije, ay, sí es cierto, ¿no? Dije, otra vez voy a tener que cerrarlo, porque bueno, yo la verdad, hace años atrás, cuando yo empiezo mi caminar, pues en Cristo, que pues es cuando, pues como dice, a quien no seas, ¿verdad? Cometo yo pues la falta, eh, pues lo cierro, o sea, lo cierro, literal.
pero pues después regresa mi esposo y yo le dije, oye, quiero volver a abrir mi Facebook. Y me dijo, bueno, dice, bajo tu, o sea, bajo tu, ¿cómo me dijo? Bueno, bajo tu, bueno, algo así me dijo, no me acuerdo exactamente sus palabras, pero bueno, es como que no lo abras, ¿no? Más sin en cambio, no le hice caso y lo volví a abrir. Entonces, ¿por qué? Porque mi forma de pensar, o sea, la verdad yo llevaba como, pues bastantito tiempo donde yo me daba cuenta que pues nada más nada, no dejaba ni, ahora sí que así como de Juna se acercaba a otra, ¿no? Y yo así como que, ay, y para mí era como un batallar, la verdad, y no es justificación, Sí, no. pero era así como que, ay, señor, o sea, yo aquí aburriéndome y de una otra forma, todas mis amistades y así, ¿no? Como dices. Ujú. Entonces lo volví a abrir. Obviamente sí, no fue como para, pues como anteriormente, ¿verdad? Cuando estaba en el mundo, sino al contrario, pues empecé a cambiar muchas cosas, de hecho compartía cosas ahí de él y mía, ¿no? Pero aún así, hoy, bueno, me convenció esa parte, me duele, sí me duele, pero bueno, como tú lo dices, o sea, no es como me duele porque es mi carne, ¿verdad? No porque realmente haya esa parte ay, pobre, ¿no? O sea, va a dejar, no, sino que sí es cierto. O sea, de hecho, yo lo que traté, por ejemplo, en esta fue de no agregar a nadie que yo no conociera, sino que realmente yo conociera a mi familia, pero dije, no, o sea, lo voy a tener que volver a cerrar. De hecho, sus primas de él me han estado mandando, pues ahora sí que solicitudes y las he estado agregando, bueno, aceptando, pero sí es una parte que digo, "Ah, mi mente, ¿no? En mi mente está esa batalla, pero pues sí, o sea, tengo que cerrarlo. Y bueno, ahora sí que hablaste de muchísimos temas que cada vez me quedan más, pues cada vez más confirmados, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, últimamente John, por ejemplo, también me hacía esa pregunta apenas, ¿no? Como dice Ana, ¿qué es el redarguir? ¿Qué es eso? Y dice, redarguir me suena así como ¿qué? ¿Cómo me dijo? Cuando bueno, cuando como que regurgitas, dice, como cuando regurgitas, dice, eso me suena a eso. Y dice, ¿qué significa eso, no? Y le digo, ah, ok. Y bueno, también buscaba esa parte y efectivamente, ¿no? Y le explicaba yo que el redarguir viene por el Espíritu Santo, pero Amén. es donde hay ese cambio radical. Y le digo, es ese cambio radical, John. Y le digo, y por ejemplo, cuando está, ahora sí que es como la conciencia, ¿no? Pongámoslo en el mundo, la conciencia, y en Cristo, pues es el redarguir, pero en el redarguir realmente está el Espíritu Santo fuerte, ¿no? O sea, está fuerte donde ya empiezas a tener esos cambios radicales aún en el mundo y en lo espiritual. Y en la conciencia, ¿no? O sea, tú sabes que está mal, pero al final de cuentas dices, pues sé que está mal, pero pues lo voy a hacer, ¿no? Y lo Ujú. sigues haciendo y no te arrepientes y lo sigues pues haciendo. Entonces me dijo, ah, ok. Entonces, últimamente me ha estado hablando mucho de la palabra, pero bueno, hoy, de hecho, hasta me hablaba ayer exactamente me hablaba de Oseas, ¿no? Y dice, oye, dice, ¿sí supiste lo que pasó con Oseas? Y me digo, ¿qué? Y dice, sí, dice que le dijo Dios que fuera y volviera a comprar a la esposa, pues adúltera, ¿no? Le dije, ah, ya. Y le digo, sí, sí, sí. Y ya, ¿no? Me estaba haciendo así preguntas o cosas así nos hacía a mis hijos y a mí, ¿no? Entonces, le dije, oye, y él me dice, ¿cómo se llama? Dice, ¿cómo se llama él? Porque no se acordaba el nombre. Le digo, él se llama Oseas. Y dice, no me acordaba del nombre de él. Y ya, ¿no? Pero bueno, hoy yo sé que pues Dios está al control. Dios literal utiliza a quien a él le place. Pues tal vez esta situación que pues por el momento se está atravesando, pues es para que él pueda voltear a ver a Dios. Y Amén. pues muchas veces si es necesario ocupar esas mujercitas, Dios las va a ocupar y qué bueno. O sea, esa parte que digo, oh, ¿no? Porque bueno, aparente es cristiana, entonces pues sí es como doloroso, Pero no. pero digo, bueno, Señor, tú sabes lo que haces y bueno, es bueno y los planes de Dios son perfectos. Amén. Gracias, Denise. Amén, así es. Y lo volviste a mencionar algo bien importante. Mencionabas algo. ¿Por qué no veo cambios? Bueno, ya dejé el adulterio, pero ¿por qué veo cambios? ¿Por qué no veo cambios? ¿Por qué no pasa nada? Y era lo que yo decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las tierras, porque yo veía las tierras descuidadas, pero yo decía, dieron naranjas
y a lo mejor ya no queríamos que diera naranja o no sé, o está ahí la naranja echándose a perder. Y entonces yo decía, pues sí, mi esposo me dice, pues sí, porque no lo hemos arrancado, o sea, sí queremos que la tierra diera, pero entonces no he ido a arrancar la red social, no he ido a arrancar la coquetería, no he ido a arrancar los contactos. Mis contactos tienen que ser el de una mujer prudente, en el que un esposo diga, oh, esta mujer es de alto valor porque tiene mucho honor, porque no habla con cualquiera. Eso es de gran valor. Entonces, sigo recibiendo la misma cosecha porque no arranqué lo que tenía que arrancar. Quizá yo no siembro más, pero sigo recogiendo lo que no he ido a arrancar. Entonces, por eso las siembras prosiguen por años, ¿no? Y decimos, ¿por qué no se acaba esta mala siembra? Entonces, mencionaste algo muy importante. Y otra vez para recordarle, ¿no? Sí, Oseas regresó con una mujer, pero viste que no fue la misma mujer, fue una mujer que atravesó el desierto y que Dios la enamoró. No le dijo, sí le dijo, ve y regresa con la que fue la adúltera, regresa con esa mujer adúltera, porque quizá, dice, la vergüenza siempre fue, pero Oseas hace un pacto con ella, ni yo, ni tú vamos a volver a mancillar el hecho. Y entonces a veces tenemos que esperar para que Dios le dé esa orden también a él. Los esposos no regresan 100% como Oseas, ¿verdad? Queremos que regresen profetas. No, tener esa paciencia para que ellos puedan decir, a ver, ni ella ni yo. No voy a hacer lo que no me gusta que me hagan. Y entonces empieza ya ese ciclo del respeto, del honor, de la justicia, de la lealtad, del amor que hay que sembrar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abrir su micro? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Alguna Sí, pregunta? hermano. Yo Sí, tengo una. adelante. Hola. Hola, hola. Hola. Hermano, tengo una pregunta. Por ejemplo, bueno, yo tengo mi Facebook y no lo tengo abierto, pero sí mi esposo un día me cachó platicando con alguien más, pero éramos novios, ¿no? Digo, ahorita que estás hablando, pero sí aplica, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y entonces eso le dolió mucho y creo que desde antes de casarnos, pues creo que le dañó mucho. Entonces, eso también no. Mi pregunta es, eso también está dentro de el adulterio, ¿verdad? Sí, para empezar, mi hijo hace rato estábamos hablando de qué es el noviazgo. El noviazgo no viene en la escritura, ¿no? Para empezar, pero fue el inicio de una relación, digamos lo que, bueno, fue cuando nos comprometíamos. Los noviazgos en la Biblia casi deben durar una semana, ¿no? Una semana, y eso para preparar la boda. Pero ahí justamente en el Antiguo Testamento, en el contexto, cuando nos vamos al contexto de esa escritura, dice que el divorcio existía si se daban cuenta que en ese lapso para preparar la boda hubo infidelidad. En ese lapso al varón se le permitía decirle, ya no quiero. Entonces, yo por eso, al inicio que empezamos, yo les decía, no importa si en el noviazgo, porque la base empezó con deslealtad. Acuérdense que fue la máxima traición. Yo te dije, tú no puedes minimizar si fueron palabras, si fueron mensajes a distancia, si fue con un hombre que nunca en tu vida habías visto, pero fue algo virtual, si fue un beso, si me agarró la mano y se lo permití, si fue un beso, si fueron relaciones sexuales, si fueron orgías, si fue lo máximo. Para Dios no hay pequeñito ni máximo. Para Dios es una deslealtad. O sea, Dios lo marca, eso fue deslealtad. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, ya vimos todo lo que pasa, pero ya vimos la parte que yo tengo que reconstruir. Y es aquí donde yo me enfoco en mí, donde tú te enfocas en ti y no nos enfocamos en la mujer extraña. Porque como decía Alo, es que ya no es una, ya no son dos, ya no. Y yo le decía a una hermana, y mejor ni echamos competencia de qué esposo tiene más mujeres ahora, porque quién sabe quién gana, porque se desata una promiscuidad inmensa. Y ante esa promiscuidad
que se desata, pues es parte de las siembras y es parte de todo el revoltijo y es parte de que ahí Satanás hace de las suyas y dice, buen material para poderle presentar tantas mujeres como se puedan para que la promiscuidad sexual se desate. Y empieza todo eso, ¿no? Aparte de la siembra mala que hicimos y empezar a recibir nuestra cosecha que no es nada dulce, nada amable, pero empezamos. Entonces, todo esposo que sintió esa falla tiene que ser restituido y la restitución solamente la hacemos nosotras con ayuda de Dios, con la guía de Dios, con la palabra de Dios. Y esa restitución ya no te importa cuántas mujeres hay porque tú restituyendo se te devuelve a ti, no importa cuántas haya habido. Jehová le dice, regresa porque te regresa, ¿no? Entonces, esa es la parte y hay que restituir eso. Hermana, entonces ahí en esa parte, en la restitución, cuando viene mi esposo, yo lo atiendo y le digo, ¿quieres de comer? Y cosas así. Y me dice, sí, pero si lo tengo que restituir a 5 veces más, tampoco quiero entrar así como que en la adulación. O sea, yo sé que tengo que exagerar, pero no quiero yo pasarme del... No. La restitución ahí es con mi persona, no lo que yo hago por mi esposo, lo que yo me convierto. La restitución es 5 veces, yo voy a ser mejor, pero no ahorita hacia él. Inclusive, tu esposo puede tenerte bloqueada. Puede que no hayas visto a tu esposo por hace 5 años. La restitución la estás haciendo tú en tu persona, porque dice la parte en donde nos quitemos de su camino, porque ellos ya no nos quieren. Ya hubo inclusive esa parte que se escucha tan feo, pero es como el repudio. Nancy nos está diciendo, la renovación de tu carácter es la restitución. Tú cuando viene el esposo te quedas así calladita, porque eso es a lo que nos manda a Dios. Cállate y quédate quieta, ¿no? Básicamente nos dice la escritura, te callas y te quedas quieta porque estás en aprendizaje de sabiduría, entonces te quedas calladita. Ni siquiera es lo que tú puedes dar, sino lo que tú eres, tu ser, tu carácter. Dejas que Dios, ahorita que estamos leyendo temperamentos controlados, eso, le estás dejando a Dios que Él tome tu temperamento, le estás dejando que moldee tu carácter, estás desarrollando humildad aunque pases miles de pruebas y te sientas humillada, estás desarrollando obediencia, estás desarrollando prudencia, estás desarrollando palabras sabias, pero todo es en tu trabajo. Lo que le podamos dar a Él ahora solamente es amabilidad, misericordia y benignidad. Y quietas, porque más allá de lo que no podamos dar, o sea, no podemos dar más, lo que les decía, muy quietecitas. El trabajo de restitución es con su propia esposa. O sea, le estamos puliendo a su mujer, le estamos haciendo una mujer maravillosa, que él diga, oh, wow, no tengo más remedio que quedarme ahí. Eso es lo que estamos restituyéndole. La mujer, una mujer enteramente perfecta y 5 veces más, dice la escritura, enteramente le vas a devolver lo que perdió 5 veces mejor. Eso es. Espero haya contestado tu pregunta, ¿sí? Sí, me contestaste, okay. Gracias. Bueno. Es que lo estaba malinterpretando. No, sí, qué bueno que lo aclaraste. Yo creo que varias ahí teníamos eso, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Sam. Sam. Muchas gracias. Hola, hermana. Yo también estaba como la hermana Laura, yo decía, en la torre, si tengo que restituir 5 veces, contando con todo, no, ya, 5 la vida no me alcanza. No nos va a alcanzar. Yo creo que a veces la lucha más fuerte es contra nosotras mismas, porque yo decía, cuando empecé a cerrar mis redes sociales, dije lo mismo, nada más a mi familia, nada más a esta, y no quería cerrarlo. Cuando me metí a TikTok y vi todas las cosas que seguía, dije, ¿para qué me canso? Ya mejor cerré absolutamente todo y dije, ya, ¿para qué sigo viendo todo lo que era mejor ya de una vez? Pero no cabe duda que todavía nos falta mucho y gracias por este tipo de temas, porque yo decía, pero si son mis amigos, somos como hermanos, no existe otra cosa más que una bonita amistad. Pero no importa cómo lo veamos nosotros, sino cómo lo ve mi esposo.
y la verdad sí fue muy fuerte el ver que a mí no me gustaría que él tuviera una hermana, así como yo tenía todos esos hermanos. Y este tema como que ha acabado de pulir o de hablar lo que la verdad me ha costado mucho trabajo porque yo decía, como dices tú, ¿no? Ay, pero si yo me porto tan bien y soy santa y yo no he hecho nada. Y como que estas pequeñas cositas son de las que no teníamos ni en cuenta. Como dices tú, o sea, son raíces, estaban ocultas, que no se sacan más que excavando y excavando y excavando y viendo que realmente la tierra esté limpia para poder sembrar ahora sí lo que queremos sembrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. ¿Alguien más que quiera levantar que levante su manita? ¿No? ¿O que lo quiera escribir? Voy viendo voy viendo los mensajes. Nos dice Nancy que sí, que la transformación es de nuestro carácter, exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? Abra su micrófono si quieren participar. ¿No? ¿No? Bueno, vamos a terminar con una oración. Nada más espérenme tantito. Espérenme tantito. No. Bueno, vamos a terminar con una oración, pero les voy a poner un canto.